Saludos y buenos días, hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones en este domingo, ya 4 del mes de octubre del año 2020. Para quienes no me conocen, soy el pastor Richard Rojas Banucci, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, y todos los domingos en esta hora ofrecemos un tiempo de reflexión bíblica dominical, eh, tiempo en donde aprovechamos para examinar, escudriñar y estudiar textos de la Escritura. Particularmente durante estas pasadas semanas hemos estado trabajando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, una historia fascinante, una historia fundamental acerca de quién es la iglesia, la identidad de la iglesia, por qué somos quienes somos, y cómo nosotros, la iglesia contemporánea del siglo XXI, podemos mirar en retrospectiva a nuestros hermanos y hermanas del siglo primero y aprender de ellos todas aquellas ideas, teologías, pensamientos y prácticas que a su vez ellos emularon del Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a todos y a todas los que en esta mañana nos acompañan. Voy a añadir en unos segundos a mi hermano anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, quien es maestro de la palabra y quien también es maestro de escuela bíblica en nuestra congregación y quien siempre nos acompaña en este día. Saludos, Freddy, buenos días, que Dios te bendiga. Amén. Dios nos bendiga esta mañana a todos y a todas. Agradecemos nuevamente, ¿verdad? Y ahora empezando un nuevo mes, el mes de octubre del 2020, o sea que ya estamos entonces en los meses finales de este año, por lo cual damos gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Que nos ha permitido disfrutar, porque sabemos, alguien puede decir con todas las situaciones que pasan, lo que nosotros vemos es la mano de Dios, acompañándonos en todo momento. Y son experiencias de que no somos los primeros que pasamos estas circunstancias. Nuestros ancestros pasaron situaciones similares o parecidas, ¿verdad? En otras circunstancias y pudieron Claro. salir adelante. Dios siempre ha estado presente. Vamos a orar para comenzar nuestra actividad de hoy, comendando al Señor nuestros pasos. Señor, Padre y Madre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque estás con nosotros en todo momento. Para pedirte en esta mañana, Señor, que nos guíes a través de la Escritura, a través, Señor, de nuestros labios, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque a cada vida, porque sabemos que tú eres el que trata con nuestras vidas, Señor. Tú eres el que hace las obras, las maravillas, las cuales nosotros, a través de tu palabra, Señor, proclamamos y decimos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Dios, que eres creador único y verdadero. Señor, te pedimos, Señor, por cada una de las familias que se han contactado con nosotros y los que harán contacto con esta transmisión, que tú seas con ellos, Señor. Sé con Puerto Rico, sé, Señor, con el mundo entero, glorificando tu nombre, y hoy que podamos, Señor, celebrar la paz de comunión mundial, donde podemos sentir los brazos, los lazos que nos estrechan, que es el lazo de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia maravillosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos una lección, una reflexión que va a girar en torno a un tema que se llama Pasa a Macedonia. Y la lectura se encuentra en Hechos 16, en el libro de los Hechos 16,
del verso 9 al 15 y luego del 25 al 33. Entonces, pues, damos lectura Amén. Pasamos por acá a a la la palabra. lectura. Voy a leer en la traducción lenguaje actual y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias de la gente que allí vivía. Salimos de Tróade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si ustedes consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa, y nos convenció. Voy a leer ahora de los versos 25 al 33. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En este mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Bien, lo último que habíamos visto era lo que estaban los... Estamos en el concilio de Jerusalén. Entonces Pablo ha salido ya junto a Bernabé y les acompañaron los profetas Silas y Judas. Eran portadores del acuerdo
del concilio recién efectuado, y fueron entonces camino a Antioquía. Ellos entonces hicieron el trabajo, ¿verdad? De llevar el escrito, ¿verdad? Porque les habían escrito, pero a la vez con palabras también lo habían consolado a la iglesia de Antioquía, porque eso que había ocurrido ahí, pues había creado algún desasosiego y había que sanar algunas cosas, así que hicieron eso. Pablo entonces se propone a Bernabé volver a visitar a las iglesias a las que les habían anunciado el evangelio, y finalmente es con Silas que él comienza su segundo viaje misional. Eso ya estamos en el año 49 al 51, que es donde se realiza ese viaje. O sea que estamos entonces aquí en el año 49. En Listra, entonces, Pablo incorpora a Timoteo a ese viaje. Una de las labores era difundir el acuerdo también, ¿verdad? Del Concilio de Jerusalén, de no imponer cargas más que las necesarias. Y ya nosotros habíamos hablado de una lista que se había dado, y quisiera aclarar en este punto que el enfoque de esas cargas, las cargas necesarias, no están con el mismo enfoque que tenían de la circuncisión y el cumplimiento de la ley, que era para efectos de salvación. Aquí hay otro enfoque, ¿verdad? Un enfoque si van a ver, está conectado con las conductas respecto a circunstancias históricas en las comunidades donde se estaban desenvolviendo las comunidades cristianas. En medio de ellos, pues, habían cuestiones de tipo dietético y algún tipo de conducta, que entonces, pues, se les recomienda, pero es desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos en los textos también, en estos textos que hemos hablado, tenemos, o que hemos escuchado, tres personas en las que podemos fijarnos. Es Lidia, una mujer que procede de la ciudad de Tiatira. Y la otra es una joven esclava, y el otro personaje es el carcelero. No sé si alguna vez pues, nos hemos enfocado en ellos. ¿Qué representa la ciudad de Filipos? En ella, unos personajes que explotan, hay unos personajes que explotan a una mujer joven o una joven mujer, a un carcelero que cumple órdenes de autoridades injustas y violentas que transgreden su función pública en aras de mantener el poder para su beneficio personal, en lugar de hacer su función de servir bien. Una ciudad que está en oscuridad y sus ciudadanos apoyan sus actos o con su anuencia o indiferencia, la injusticia y la violencia. Y me pregunto, ¿cuál era real la necesidad del Evangelio de Jesús, representada por el hombre macedonio clamando: pasa a Macedonia y ayúdanos? Esa sería mis primeras observaciones, y vamos entonces en los textos. Pues quisiera, antes del texto, quisiera que nos fijáramos que es en Macedonia donde ¿qué importancia tiene Macedonia? Y en este caso Filipos. Recordamos la historia de que del Imperio Macedonio, donde el personaje de Alejandro Magno
es fundamental, ¿verdad? Que fue el primero de Occidente que llegó a a establecer imperio en Oriente. Y llegó hasta cerca de a la India, pasó por Medio Oriente, todo lo que conocemos de Israel hoy, Palestina, ¿verdad? Y también allá por Egipto. Así que interesantemente vemos entonces que esta ciudad hoy, ¿qué importancia tiene hoy? Bueno, ahora mismo está considerada como una de las como patrimonio mundial por la UNESCO, ¿verdad? ¿Por qué? Por la historia que tiene. ¿Cuál es la importancia? Es el primer lugar que fue evangelizado en Europa. Y pues una figura relevante en ese proceso es el apóstol Pablo. Y de eso es lo que vamos a ver, eso es lo que estamos viendo hoy. Sé que Macedonia tenía una importancia histórica y hoy también pues se reconoce, y no vamos a hablar cosas aquí de cuentos, ¿verdad? Sino de una historia real, de cómo se inicia precisamente la predicación del Evangelio. Así que lo primero que puedo ver aquí es, como primer punto, yo le llamo la necesidad que habla y el Dios que oye al necesitado. Con ese título me recuerdo de la historia del apóstol Pedro con su experiencia en Jope, relacionado con Cornelio. Es una circunstancia un poco distinta, porque allá Cornelio es visitado por un ángel y le dice que vaya a un hombre allá en una casa de Simón, que está a la orilla del mar y demás. Y a la misma vez el Señor pues le habla al apóstol Pedro, una experiencia de un éxtasis donde puede ver el lienzo que baja del cielo con la serie de animales que él se resiste a aceptar. Cuando le dice mata y come, dice, por mi boca no ha entrado nada inmundo. En este caso es una situación similar, pero hay una visión, dice aquí, que durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea que hay una necesidad, había una necesidad en Cesarea. Y yo trato de no personalizar hoy, porque podemos hablar de Cornelio, pero era en Cesarea, porque ahí fue que hubo una comunidad que tuvo una experiencia y una revelación. Dice que eran las familias y los cercanos a Cornelio, ¿verdad? O sea que era una comunidad realmente que tenía necesidad, y podemos ponerla como lo estoy planteando hoy, de que había una necesidad en Cesarea. Aquí había una necesidad en Filipos. Y Filipos fue esa ciudad fue fundada por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Y vio la importancia que tenía porque era un punto de conexión, y luego ahí se hizo pasa una de las vías importantes de Roma, ¿verdad? Durante el Imperio Romano. Por eso les decía también que esa infraestructura sirvió para también el Evangelio, facilitar el tránsito hacia las comunidades, y el Evangelio fue entonces propagándose. Roma pensó en sus cuestiones militares y comerciales, pero ahí el Evangelio esa fue una de las facilidades que se dieron, como hoy ocurre, como les decía, con el Internet. Así que
en esa visión, pues ocurre una certeza. Y ahí Lucas dice que enseguida nos preparamos, dice, usted habla en plural ahí, nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Había una convicción, había una certeza de que esa visión era una visión de Dios, y yo no tengo más que entender como un misterio, no con el propósito de desviarnos de considerar una verdad, sino porque la misma escritura nos está hablando de cómo, de cómo Dios fue conduciendo a Pablo eh, a llegar hasta Macedonia. Incluso habla que no se le permitió hablar en Asia, y trataron de ir hacia Bitinia y el Espíritu no se los permitió, el Espíritu de Jesús dice, sino que era una función de ir hasta el puerto de Troas para partir entonces a Macedonia a predicar el Evangelio. Así que yo lo único que hago es hacer unas preguntas. ¿Cómo podemos ser guiados? ¿A dónde está la necesidad o dónde está la voluntad que Dios tiene para que nosotros realicemos la función de predicar el Evangelio? Pues y una de las cosas que podemos ver es la oración, la comunión con Dios, y luego tener una disposición, como puedo hablar yo, que una visión que mueve a la acción. Hermano Richard, no sé si tiene algún comentario a este punto. Sí. Bueno, me parece genial, ¿verdad? Esta introducción que tú has compartido, porque nos pone en perspectiva, ¿verdad? Acerca de cómo Dios va moldeando la comunidad de fe. Usted está en su casa, tranquila o tranquilo, tomándose un café en una tarde, recibe una llamada de alguna persona pidiéndole un favor, diciéndole, mire, yo sé que usted tiene carro, mi carro se me dañó y tengo que ir a una cita médica. ¿Cómo uno responde a esa petición, a esa solicitud de ayuda? Usted, ¿verdad? Posiblemente pueda estar eh, con algún vecino, el vecino le dice que está sin trabajo, le dice que hace algún tiempo que no ha cobrado su sueldo por toda esta cuestión de la pandemia, no le pide nada, pero ¿qué usted hace frente a esa realidad? Así que el texto nos va llevando un poquito a mirarnos como comunidad de fe, a preguntarnos qué hace la comunidad de fe que envía a Jesucristo a las ciudades frente a las necesidades del mundo. Por el otro lado, también vemos el cumplimiento de la palabra de Jesús. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, ¿no? En ese sentido, Jesús no solamente afirma su presencia y su solidaridad, también está marcando la pauta y el camino. Cuando Pablo tiene esta visión de este personaje, ¿verdad? Mítico de Macedonia, de esta persona que ve un sueño, no podemos sino que concluir que esta es la forma a través de la cual Jesús está guiando y moviendo a la iglesia a través de su espíritu, obviamente, en la conciencia, en el corazón de Pablo. Así que esa dirección no se ha perdido. Muy bien, Freddy lo ha dicho, hay unos lugares donde ellos quieren ir, el espíritu les dice, no es para allá. Ese asunto de que Jesús sigue presente guiando es el cumplimiento de la promesa del Señor y a la misma vez nos lanza a nosotros el reto de preguntarnos qué debemos hacer frente a los reclamos de necesidad, qué debemos hacer cuando el Señor pone en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de servir y trabajar frente a lo que el mundo necesita. Amén. Y eso del convencimiento es algo que da el Espíritu. Yo creo que
los que hemos podido tener alguna experiencia en ese aspecto, en cosas que son trascendentales en nuestra vida, ese convencimiento que Dios ha actuado y sabemos que eso es lo que Dios quiere, eso es una señal extraordinaria. Yo por lo menos un par de veces yo he tenido esa convicción de que Dios, esto es así y no es que sale de mi mente tratando de justificar, sino que uno está convencido que es eso. Dios se manifiesta en el corazón del ser humano. Yo creo que no lo podemos poner de otra manera, porque para mí, si trato de buscarle algún razonamiento, no lo voy a poder hacer. Podría decir, por ejemplo, como hicieron los espías que mandaron cuando entraron iban a entrar a la tierra prometida y mandaron a verificar y sí vieron que habían uvas grandes y habían unos gigantes y ¿verdad? Había unas bendiciones y habían también unos problemas. Yo también me puedo preguntar, ¿Pablo sabría de la existencia de Macedonia? Pues yo creo que sí, porque Pablo era una persona una persona estudiosa y demás, y segundo, en Jerusalén llegaban de todos sitios, habían comunidades en todos lugares, así que, pero el saber, el tener alguna información, unos datos para integrarlos y poder decir, por aquí es que tenemos que ir. Yo creo que pues es una toma de decisiones donde hay unos valores también. Lo estoy tratando de decir de lo que no quería decir. Unos valores que guían a estas personas y era el mandato de ir y predicar el evangelio. Ahora, ¿dónde había que ir? Bueno, también tenemos la experiencia de aquellos que estaban pescando, que no pescaron toda la noche a pesar de su experiencia y que por la mañana Jesús se les presenta, ya en este tiempo creo que después de la resurrección, ¿verdad? Le dice, pues vayan de nuevo, vamos de nuevo. Y hubo entonces aquella pesca extraordinaria. Sé que Dios es el que va guiando, ¿no? Y esta pues es uno de los asuntos. Y por eso traigo el tema de que Macedonia hoy es un patrimonio de la humanidad, porque fue el primer país europeo, el primer sitio europeo donde se evangelizó. Yo creo que eso es un hito histórico que cuenta para hoy también. Así que ya entonces van camino. Entonces mi segundo punto ahí es las acciones que liberan. Yo le llamo así a eso, pues me da por poner unos títulos. Así que las acciones que liberan, o sea que no se quedó en la contemplación. Pablo no se quedó en la contemplación del varón macedonio, sino que tomó acción. Y esa es, eso, igual que se menciona que estaban llevando los acuerdos que habían ocurrido en Jerusalén para que se pusieran en práctica. Uno de las características del pueblo de Israel es que es una función, es una función práctica. Las creencias hay que llevarlas a unas acciones reales, no mantenerse en la elucubración, ¿verdad? Que ocurría mucho con las cuestiones filosóficas. Aquí pues se llevan a unas acciones específicas. Así que zarpando de Troas, navegamos, dice directamente, está diciendo Lucas, a Samotracia, que como decía la lectura que en el texto que habló, que era una isla, ahí yo creo que es por el mar Egeo, ¿verdad? Así que y el día siguiente fueron a Neápolis. Ya ahí en ese caso ya caen entonces en Europa. El día siguiente caen en Neápolis porque está en la parte occidental ya. De aquí fuimos a Filipos, ya les hablé que es una colonia romana
y la ciudad principal del distrito de Macedonia. En esta ciudad nos quedamos varios días, dice. El sábado salimos afuera a la ciudad y nos fuimos a las orillas del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes se consideran creyentes en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió, o sea, nos convenció. Así que enseguida que llegan a Filipos, dice que había ahí una ciudad romana. Mire, ese texto está puesto ahí con una intención bien clara, ¿no? Una colonia era una comunidad asentada en un espacio, ¿verdad? En este caso en Filipos, donde vivían ciudadanos romanos que tenían los mismos derechos que tenían todos los ciudadanos en todo el imperio. Y tenían unos magistrados, las autoridades que ellos los elegían para poder entonces ponerle ahí orden. Así que había esa ciudad romana. Entonces, el tema es que precisamente en el caso de los judíos eran ciudadanos, en este caso Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Después se habla sobre eso. Estoy haciendo ese detalle porque ese detalle es importante. Ahí estuvieron, dice, varios días en esa ciudad y salieron entonces recuerden, un sábado. Los discípulos de Jesús son judíos y están siguiendo las mismas costumbres de la ley y están buscando, en este caso, aquellas personas que son judías también. ¿Para qué? Para revelarle al Mesías. Y esa es la estrategia continua que se ve, aparte de que están cumpliendo con su tradición. Así que lo otro es que ahí no había un lugar, si vemos, están buscando los ríos. Fíjense que esa Filipos antes se llamaba Crenides, porque ahí era por la cantidad de aguas que había en ese lugar. O sea que ahí me imagino había muchos ríos y creo que le daban algún tipo de tratamiento especial. No utilizaban los ríos para tirar la basura, sino que pues se ve que tenían una cuestión de recreacional y para reunirse, y en este caso para adorar a Dios. Y se ve entonces que están reunidos a la orilla del río, donde esperamos, dice, encontrar un lugar de oración. Entonces ahí se ve que no había una sinagoga. Una sinagoga, por las normas que había, se construía cuando habían 10 varones, ¿verdad? En la comunidad, y ahí entonces se hacía la sinagoga. Resulta aquí que lo que habían eran mujeres. O sea que la mujer, si vamos a ver, tiene en Europa el evangelio se le tiene que agradecer a las mujeres en gran parte, ¿no? Parte bien importante. Y una de ellas se llamaba Lidia, que adoraba a Dios. Esa palabra de adoraba a Dios, pues da la connotación de que era prosélito, que no era que no era israelita. Era de la ciudad de Tiatira, dice. Tiatira era una ciudad en Asia Menor. Y antes de llamarse Asia Menor se llamaba Lidia, era el reino de Lidia. Eso interesantemente, ahí también había una colonia de macedonios. Estoy hablando ahora en la parte oriental, en Asia Menor. Había una colonia de macedonios
así como había una colonia de romanos ahora en el tiempo de Roma. Y me llama la atención eso, que se refieren que ella es de esa ciudad perteneció al imperio al imperio macedónico y fue transferida luego de la muerte o dominada de la muerte de Alejandro Magno por uno de su grupo, pero luego fue conquistada por otra persona que es ahora yo Seleuco, algo así, o segundo, ¿no? El punto es que le cambia el nombre a Tiatira, y Tiatira tiene que ver con la ciudad de la hija, le pone eso porque le nació una hija y por eso vino y le cambió el nombre. A mí me llama la atención que Lidia se llama Lidia y no le dicen Tiatira. Y me parece entonces que ahí había como una resistencia, o sea, la personalidad de Lidia no era por lo menos de los padres y posiblemente ella, no era una persona que se conformaba con el status quo, con lo que le imponían, ¿verdad? Segundo, me llama la atención también que habiendo una comunidad macedonia en Oriente, ella esté ahora en Occidente, está en Europa. Posiblemente era una extranjera que había estado allá y estaba buscando sus raíces macedónicas. Esos son mis inventos de estar, cuando me pongo a leer. Eso ocurrió en los años 300 antes de Cristo, cuando ocurre eso que le estoy hablando de la ciudad de Tiatira, y ahora estamos en el año 51, 49. O sea que están hablando de 350 años, ¿sí? Y esos cruces de familias y eso, en el ser humano, pues siempre se trata de ver las raíces. Así que yo entiendo que Lidia posiblemente era de... Entonces la otra característica es que en Tiatira y en Lidia eran unos expertos en la cuestión de producir esas prendas teñidas. Eran unos expertos en eso. Así que Lidia llevaba esa cultura y ese conocimiento. Incluso cuando veo que hay una serie de personas ahí, allá se organizaban como en tipo de, ¿cómo le digan? Gremios, y posiblemente ya tenía su gremio ahí de gente que para producir para producir esas telas. Así que, por otro lado, el Señor, y lo otro es, si ustedes ven, Pablo había ido, venía de esa área también, de Asia Menor, por ahí es que había cruzado, y pasó por Nicia, dice, pasó Nicia, y Nicia es colindante con Tiatira. Yo me imagino que Pablo le dice, tú tienes familias por allá y eso, yo vengo de ese sitio, y yo no sé, formó ahí yo me imagino que eso pasó, pero lo interesante es que el Señor, y para mí esto tiene una importancia, que Pablo está hablando, y lo que nos dice Lucas es que el Señor le abre el corazón a Lidia para que oiga el mensaje de Pablo. Y ahí entonces ella se escucha la voz del Señor y se convierte, ¿verdad? Abre su corazón. Y fue bautizada su familia, y nos hizo la siguiente invitación. Ahí está la primera transformación, que hubo una invitación. Hay entonces esa característica de la hospitalidad. Así es que Europa abre su corazón al Señor en la evangelización por una mujer que se llamaba Lidia, que abre su corazón. Entonces abre a estos siervos del Señor, a los que llevan, a esos pies que llevan el mensaje de Dios, le abre el corazón al Señor y le abre su casa. Y a la vez le hace la invitación y los convence para que vayan ahí. Acuérdense que un judío era difícil, según las normas que ellos tenían, que no podían compartir con gente que no eran judíos. O sea que ya ahí ya se está viendo
que cómo se está trascendiendo ya a las costumbres que eran barreras, que eran muros para poder llevar el evangelio a toda criatura. Así que para mí, como le decía, Lidia sugiere también un hombre de cambio, un hombre de resistencia también, de identidad. Y el que hizo lo que le decía, que le cambió el nombre, era Seleuco Nicator. Ese fue el que le puso Tiatira. ¿Algún comentario, hermano Richard? A ver si tengo otra cosa aquí. Tremendo, tremendo. Y nos ha mostrado unos elementos que generalmente no consideramos cuando hablamos sobre este relato que es tan importante. Pero a los que nos están escuchando, y quiero saludar por aquí a las hermanas y hermanos que están con nosotros. Quiero pasar por alto que Carmín Dávila está con nosotros, Idalmi está con nosotros, Alice, Dios te bendiga, Diana, Iris, María y Esther, mujeres como la del relato, así que se sigue cumpliendo la palabra, Freddy, las mujeres están con nosotros aquí escuchando la palabra y creciendo en el amor hacia el Señor. Y una de las cosas que quizás yo quisiera resaltar cuando leo este relato de Pablo yendo de ciudad en ciudad enviado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la voz de Dios, es la reflexión de cuántas veces nosotros nos preguntamos o le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo hago tu voluntad? ¿Cómo hago tu voluntad? Y cuando yo veo este relato, yo veo algo, hermanos y hermanas, de lo más cotidiano del mundo. Pablo se va a Macedonia, mira la ciudad, no hay, ¿verdad?, lo que él esperaba y se va a caminar a donde él cree que puede estar la gente y allí entabla una conversación. Fíjense, mis hermanos, que una conversación cotidiana, una conversación que puede parecer casual, en manos de Dios, puede convertirse en una conversación santa, en una conversación que conduzca a la sanidad, que conduzca a la salvación, a la transformación de aquellos a quienes nosotros hablamos. Y eso me lleva a pensar, ¿verdad?, que Dios se sigue moviendo, a veces de las maneras más sencillas que nosotros no imaginamos. Y a veces esperamos que nos digan cómo hacerlo, o tomar el famoso taller de evangelismo, de cómo es que yo debo hacer el evangelismo, y vemos aquí que el apóstol Pablo lo que está haciendo es siguiendo eh, eh, la corazonada de lo que Dios ha puesto en su corazón, y lo vemos, yo lo veo caminando por la ciudad y buscando qué hacer, porque discernir la voluntad del Señor, mis hermanos, no se trata siempre de que Dios nos escribe un pergamino, está a las 7 de la mañana en la plaza de Río Piedras y espera a que una persona con una camisa roja se te acerque. O sea, a veces esperamos unas instrucciones tan específicas que no nos exponemos, y que es lo que el apóstol Pablo está haciendo, al riesgo de lanzarse al mundo y en la confianza de que lo que el Señor puso en su corazón es una verdad, y que aquello que va a acontecer, de que ese personaje, y fíjense que el personaje del sueño, ¿verdad?, parece ser un hombre, pero quien encuentra en la realidad es a Lidia y a todas las mujeres que están allí y dedicadas a la labor. Eran comerciantes. Estos son mujeres independientes, son mujeres que saben cómo hacer su vida. Estamos hablando de tiempos donde la mujer sin el hombre no significaba nada para la cultura, para la sociedad, pero fíjense cómo se han hecho caminos en la vida, y no solo eso, además de ser comerciantes, son mujeres de fe. Y eso es lo que hace, ¿verdad?, que este texto nos asombre y nos diga verdaderamente el Señor tenía un propósito con este encuentro. Y aun cuando Lidia está hablando con el gran apóstol Pablo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento,
se convierte en una mujer de testimonio fiel de la obra de Jesucristo. Y no solo eso, ella es quien alberga a los apóstoles. Y esto me encanta, el asunto que Freddy mencionaba de la hospitalidad, cómo ya los frutos empiezan a darse en esta mujer, de modo que ya ella está abierta no solamente a escuchar a Pablo, sino a entender el mensaje de Pablo es el mensaje de Dios, y ella está dispuesta a albergar este mensaje en su hogar y llevarlo al seno de su casa, ¿verdad? Al lugar íntimo. Y a mí me parece extraordinario, mis hermanos, que nosotros hoy día también debemos abrirnos a ese misterio del Señor. No debemos temer, no debemos tener miedo. Cuando sentimos en el corazón el querer hablar con una persona, cuando Dios pone en nuestro corazón el deseo de levantar el teléfono, si ahora estamos en la pandemia, pues no podemos hacer otra cosa, pues mire, levante el teléfono, hable con las personas, que una conversación casual, que un intercambio casual puede convertirse en las manos del Señor en una conversación santa, sanadora, que trae salvación y transformación a las vidas. Amén. Sí, un detalle, ¿verdad? Que podemos ver también que que Lidia era de Tiatira, y en Asia Menor, ahí pues se sabe que habían comunidades judías y por eso es que también probablemente desde ahí ya llevaba el conocimiento de la religión judaica. Sí, por eso es que ella dice que adoraba a Dios, que es un término que se utiliza para hablar de personas que no son judías, pero que practican, como dicen, son devotas, ¿verdad? Y practican la religión judía. Y en ese caso, pues se completó la obra del Señor de anunciarles a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Tenían ya la base para entender esa verdad. Yo aquí hablo del Dios de la vida, en esta parte, del 25 al 28, que los versos. Pablo, a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban, dice. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel, se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Fíjese, ahí hay un detalle que ahí se produjo un terremoto y a nosotros nos puede extrañar eso, ¿verdad? Pero fíjense que Filipos, Macedonia, se convirtió luego, allí vieron muchos templos cristianos y demás, y como por el siglo XVI, qué sé yo, y esa ciudad fue abandonada. ¿Saben por qué? Por los terremotos. Fue deshabitada por los terremotos. O sea que aquí vemos que eso no era extraño entonces, que hubieran terremotos. El asunto es que ocurriera en ese momento, en esas circunstancias. Estaban a medianoche porque ellos estaban presos, ¿verdad? Y estaban presos por pillo. No estaban presos por pillo. Estaban presos porque le habían aplicado una ley de manera injusta y habían hecho algo. Y ya podemos decir que los metieron presos porque liberaron a una joven que era esclava y que a la misma vez los dueños de ella, los amos de ella, se beneficiaban económicamente porque tenía espíritu de adivinación. Eso yo no se los puedo explicar de que tenía espíritu, pero la verdad, ¿cuál es? Que había una explotación de una mujer. Había una explotación de una joven, igual que hoy. Estamos hablando de la trata humana, le llaman. Antes le decían trata de blancas, le decían antes. Tal vez en las leyes está así.
Hoy le llaman trata humana, pero ahí había trata humana en esa ciudad. Y lo otra cosa que había era gente que hacía lo que le daba la gana con las leyes y se le aplicaban a la gente según a ellos les parecía. Por eso es que yo digo que Filipo necesitaba el evangelio, necesitaba un rescate, necesitaba ser liberado. En este caso, había esa joven que había sido, ella lo que hacía, dice el relato que nos da Lucas, que ella se ponía a gritarle a Pablo y a Silas, que dice, nos seguía Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son a todos, Pablo, Silas ahí estaba Timoteo y estaba Lucas. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Eso era verdad? Sí, sí era verdad. Ahora, que usted todos los días le estén diciendo eso, usted se pregunta, ¿por qué me llaman todos los días eso? Lo estaban tirando al medio, dirían hoy. Lo están poniendo en un spot. Era como un tipo de persecución, una persecución velada ahí, ¿verdad? Escondida. Porque a mí me llama la atención que Pablo se molestó. La molestia de Pablo, fíjese que no responde a una cuestión emocional, porque pasaron varios días, quiere decir que Pablo se puso a razonar sobre eso. Y entonces, pues, como ser humano, Pablo pues sentía también y se molestaba, y parece que Pablo pues también era fuerte en su carácter. Así que él procedió entonces a reprender, dice, al espíritu y ordenó que salga de ella y demás. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Bien, la consecuencia es que al quedar ella sana, los que se beneficiaban del dinero que producía la muchacha, pues se molestaron porque les afectó sus ingresos y le formaron entonces un caso ante los magistrados diciendo, mira, estos hombres son judíos y vienen aquí a decir cosas que nosotros no podemos aceptar. Primero, malicioso, le dice que son judíos, ¿no? Y son ciudadanos romanos. y aquellos no investigan, no entran por un proceso de, ¿verdad? De un juicio, no hay un juicio, sino que lo golpean, los azotan y los mandan a meter preso. Ese soldado, el carcelero, lo que hace es cumplir las órdenes de meterlo en lo más profundo de la cárcel, y ahí tienen otras personas que es anuente haciéndole el juego a estos magistrados que eran injustos. Yo estoy seguro que ese carcelero sabía que tenía que haber algún tipo de juicio, pero él pues siguió las órdenes, como decían los que le servían a los nazis ahí en Alemania, ¿verdad? Esto creo que hacen es cumplir las órdenes. Así que ahí tenemos presos a Pablo y Silas. Y lo otro que podemos decir, pero como alguien que le sirve a Dios y todo eso sufre tanto y Dios nos los libera de todo eso, aunque puede pensar que los liberaron, pero le dieron azote. La vida cristiana, pues no la podemos ver como una vida, como el mismo trayecto que llevaba Pablo, que quería ir a Bitinia y el Espíritu del Señor, pues le dijo, no, por allá no es, ¿verdad? Va guiándolo. Aquí mismo también se utilizan estas cuestiones de circunstancias adversas para Dios mostrar su gloria. Y esto fue la oportunidad que se da, cómo Dios manifiesta su poder, su gloria. Número uno, se logró liberar gente, porque eso es un testimonio en ese pueblo. Y fíjense que el pueblo lo que hizo fue hacerle el juego a los dueños de esa muchacha.
¿Qué es lo que esa muchacha hacía? ¿Cómo, yo me imagino que era una muchacha muy bonita. Yo se le garantizo que eso era uno de las... Y era una muchacha joven, bonita, y le sacaban chavo. Hacían, ¿cómo se llama? Una explotación directa de un ser humano, ¿verdad? Y ahí está lo que se llama pecado. Están violentando, están esclavizando, están haciendo... Ese es el concepto de pecado. Y ahí hay una sociedad que es tolerante al pecado, incluso la avala con sus acciones. Y nosotros no podemos hacer ese tipo de sociedad. Hoy ocurren las mismas cosas y el no hacerlo, eso le llama el pecado en la estructura de las leyes o en la estructura de las costumbres de la sociedad. Y por eso es que hablamos de pecado de omisión y pecado de comisión. Y pasa con el ambiente también, ¿verdad? Donde gente viene y tumba las palmas y tumba árboles y daña el ambiente y nosotros no pasó nada. Y no es con nosotros, aunque viene el cambio climático, tampoco decimos nada. Así que la actitud de cantar y orar, fíjense, es extraordinario. Pablo sabía que eso era injusto, habían sufrido, pero su acción fue cantar y orar en la cárcel. Esa es la actitud. Pablo y Silas están presos por liberar a una joven esclava. Y hay otra cosa también que me llama la atención esto, y es, ¿verdad? Una vez pasa lo del terremoto, al instante se abrieron las puertas y los presos se soltaron. Dice que el Espíritu le dirigió a Pablo, le dijo, quédense quietos. El carcelero despertó, dice, y al ver las puertas de la cárcel sacó la espada y estuvo a punto de matarse. ¿Cómo se llama hoy eso? Se llama suicidio, ¿verdad? Se iba a suicidar. El suicidio es uno de los problemas que padecemos nosotros los seres humanos, y la sociedad de Puerto Rico también tiene suicidios. Lo que pasa, y hace el mes de septiembre se celebró la semana de la prevención del suicidio. Yo no sé cuántos se enteraron de eso. Nadie, ¿verdad? Porque eso no le interesa a la gente. Y casi no sale eso ¿cómo se llama? A la luz de la sociedad, porque están en la importancia de la gente no está en los más débiles y en los que necesitan, ¿verdad? Entonces, el suicidio ocurre en este hombre, yo lo visualizo. ¿Por qué? Porque primero hay una cultura, y me acuerdo de los soldados que estuvieron en la cueva en el sepulcro del Señor. El soldado romano pagaba con su vida cuando se le escapaban los presos. Y eso estaba ahí en este hombre. Perdió la razón de ser de por qué él estaba ahí, era mantener preso a la gente, y si eso era su función, lo que había que hacer era morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba perdiendo ¿qué? Su dignidad como carcelero, ¿verdad? Y nosotros vemos eso, varias sociedades, ¿verdad? Que responden de esa manera. Por ejemplo, el seppuku en los japoneses, cuando es una cuestión de honor y demás. Aquí parece que estaba en eso. Así que el suicidio, yo estaba viendo en Puerto Rico hay una ley que es la ley de la prevención del suicidio. Y define el suicidio como, por la Organización Mundial de la Salud, basado en eso, como un acto autoinfligido y fatal, realizado con la intención implícita o explícita de morir. Se utiliza el término comportamiento suicida para referirse a pensamientos, verbalizaciones y comportamientos relacionados a la posibilidad o a la intención de un individuo de quitarse la vida. La
idea suicida es la presencia de deseos de muerte y de pensamientos sobre quitarse la vida. El plan suicida se refiere a pensamientos específicos sobre la forma y manera en la que el individuo planificaba quitarse la vida. Un intento de suicidio se define como la participación en un comportamiento potencialmente fatal en el que hay una intención de morir como resultado de dicho comportamiento. La autolesión definida por el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención se refiere al acto de autoenvenenamiento o autolesionarse intencionalmente, independientemente del motivo. El suicidio es la causa de muerte número 14 en el mundo, compartiendo el 1.5% de toda la mortalidad. El suicidio es quizá la causa de muerte más directamente afectada por factores psicológicos, ya que se trata de una persona que toma una decisión consciente de terminar con su propia vida. Por tanto, la labor de los psicólogos, psiquiatras y profesionales relacionados a la salud mental es vital para la comprensión del suicidio y el desarrollo de métodos para predecir y prevenir su ocurrencia. Sin embargo, los esfuerzos para la prevención del suicidio no solo recaen en esto, sino que requieren la coordinación, la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad, tanto pública como privada, incluyendo sectores de salud y no salud, como educación, agricultura, negocios, justicia, política y medios de comunicación. Eso es el tema del suicidio. O sea que el suicidio es un efecto también y está arraigado en un montón de factores. Cuando yo estoy hablándole de esto, posiblemente alguien haya pensado en eso. En algún momento de mi juventud, pues a mí se me pasó la idea también. No llegué a eso, pero me di cuenta que era algo, a mí me extrañó. Así que este señor, ¿verdad? La acción de él, de este carcelero, de quitarse la vida al ver que pues, ya se habían ido los presos, pero hubo una voz que le dice, no te hagas daño. Amén. Todos estamos aquí. Así que, Gloria a Dios. Fíjense que hay una voz siempre que va al rescate, sí. Y esa era la voz de Dios, a través de Pablo y los apóstoles. No sé si tienen algún comentario, Richard. Sí, definitivamente, hermano Freddy. Otra vez volvemos al Dios que cuida, el Dios que sostiene, el Dios que ama, el Dios que cuida de sus rebaños, aún en los momentos difíciles. Y fíjense que tanto esta mujer Lidia como este carcelero son personas totalmente desconocidas para Pablo, pero su realidad, sus circunstancias no son desconocidas para Dios. Y yo creo que nosotros también, mis hermanos, podemos ser instrumentos de bendición para otras personas que no conocemos. Personas que seguramente pues se topan en nuestro camino, nos topamos con ellas en nuestro camino. Y yo quiero que ustedes recuerden al menos algo de esta lección, que en Dios no hay casualidades y que cada oportunidad que el Señor nos abre en el camino para hablar con un joven, con un niño, para sembrar una semilla de esperanza y de fe, no desaproveche usted esa oportunidad. Aun cuando sean las palabras más sencillas, usted no sabe si ese joven llegó a su vida porque Dios lo puso frente a usted. Y como dice Freddy, no sabemos si lo único que ese joven tenía que escuchar ese día son las palabras que Pablo le dice a este carcelero: no te hagas daño, siga adelante, el Señor está contigo.
nuestras palabras sencillas. Mis hermanos, usted no tiene que tener un doctorado en psicología, usted no tiene que tener... Eso es bueno y gloria a Dios si usted lo logra, pero hay momentos en la vida donde Dios utiliza el instrumento que tiene en sus manos y somos nosotros. Y Dios nos usa tal y como nosotros somos, para bendecir, para sostener y para hacer una transformación en la vida de las personas. Y miren, cómo cambia la vida de este carcelero eterno, ¿verdad? Eternamente, de la muerte a la vida, ¿verdad? De la oscuridad a la luz. Es un paso de una transformación. Este carcelero temía que los presos hubiesen escapado y había unas leyes en Roma que si tú como carcelero perdías a los presos, pues tú tenías que pagar con tu vida por haber cometido el error de no haber cuidado de esos soldados. Así que él sabía lo que venía detrás de esta circunstancia cuando él pensó que después de este terremoto se habían escapado los presos y es que él tendría que enfrentar su propia muerte. Y entonces, bajo el estrés, bajo una circunstancia no esperada, mis hermanos, como a veces nos pasa, los seres humanos tomamos decisiones desacertadas. Por eso nosotros no debemos juzgar, por eso nosotros no debemos tratar de hablar rápidamente sobre las decisiones que toman las personas, porque nosotros no sabemos, solo Dios conoce el momento, las circunstancias bajo las cuales las personas toman algunas decisiones. Y en este caso, agraciadamente, en ese momento difícil, había alguien de Dios para hablar una palabra de esperanza, una palabra de paz. Y yo quiero que en el día de hoy usted se lleve eso en el corazón, así como Pablo habló con Tira, así como Pablo habló con el carcelero. Palabras simples, palabras que confortan el corazón. Tú y yo somos portadores de ese mensaje también. Así que hagámoslo y Freddy, yo creo que eso resume mucho de lo que hemos querido conversar. Sí. Tenemos ahí, entonces yo digo, cree en el Señor Jesús. Fíjate que algo que es interesante, cómo empieza el verso 29, dice, el carcelero pidió luz, porque es que estaba en oscuridad, pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Ya el Espíritu de Dios estaba operando en su vida. Luego lo sacó, dice, y mírenle ya los efectos de la transformación del carcelero. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y empiezan las preguntas, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche, el carcelero se lo llevó, les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Mira, enseguida ya no era meter presos y maltratar, porque maltratar a los presos, sino que dice que lo llevó y le sanó las heridas. Miren la transformación. El carcelero empieza entonces ya a hacer las obras del Espíritu de Dios, las obras de transformación. Y aquí entonces ya vimos entonces a Lidia, vimos al carcelero, cómo aceptan al Señor y su familia, y vemos a una joven también liberada de la explotación y de todas las cosas que yo creo que podemos entonces terminar, ¿verdad, hermano Richard? Si puede ponerle el punto final. Sí. Nos damos las gracias al Señor por esta experiencia. Hoy a las 10:30, mis hermanos, a través de la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, tenemos un culto conjunto de algunos pastores y pastoras que nos hemos unido para celebrar el Día de Comunión Mundial. Así que te invitamos a que busques un pedazo de pan, jugo de uva o vino, lo que tengas disponible, galletas, para que puedas unirte a nosotros en este culto de adoración donde habrá predicación, alabanzas, pero también compartiremos la Santa Cena. Así que te invitamos para que tú participes de ella y puedas también gozarte en el Señor. Hoy ha sido un día fantástico, una lección extraordinaria. Me encantó muchísimo todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que gracias, Freddy, por esta palabra, por compartirla y por
edificarnos, ¿verdad? De esta manera tan especial. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga, que la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Acuérdense, la vida es el regalo máximo que el Señor nos ha dado, cuidémosla, busquemos avenidas para salvaguardar esa vida, para promover la vida y el valor de la vida en las demás personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante en el Señor. Amén.